Patologías que pueden ser preguntadas con mayor frecuencia en el examen sobre patología hepática tenemos a las hepatitis virales. En este cuadro se resumen las características principales que tienen que recordar de cada una de las hepatitis virales. Hepatitis A es un virus RNA. Tiene un periodo corto de incubación. El mecanismo de transmisión es por vía fecal-oral o oral-oral. El cuadro clínico de un paciente con virus de hepatitis A sería una fase de incubación, un periodo prodrómico de síntomas inespecíficos, una fase de estado que se caracteriza por ictericia, coluria y acolia y una fase de convalescencia. Este tipo de hepatitis se presenta con mayor frecuencia en niños y puede presentarse como una forma anictérica. El riesgo de evolucionar a hepatitis fulminante es del 0.3% de los casos. El diagnóstico se hace al cuantificar inmunoglobulina M antivirus de hepatitis A. No cronifica, no desarrolla cirrosis y por tanto no va a derivar en un hepatocarcinoma. Existe vacuna para hepatitis A y se administra en pacientes con factores de riesgo como inmunosuprimidos. Virus de hepatitis E es un virus RNA. Tiene un periodo de incubación de alrededor de un mes. Se transmite por vía fecal-oral y los síntomas son parecidos a los del virus de hepatitis A. El riesgo de desarrollar hepatitis fulminante en la población en general es del 1%, pero este asciende al 20% si se contagia una mujer embarazada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por inmunoglobulina M antivirus de la hepatitis E o la cuantificación de RNA viral. No desarrollan cirrosis, no desarrollan hepatocarcinoma y a nivel mundial no existe vacuna, excepto en áreas endémicas como en la India. Virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis D. Esto está marcado porque tiene características típicas estos virus que nos asemejan a los otros. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B es un virus DNA, a diferencia de todos los demás que son RNA. El periodo de incubación es largo, alrededor de 6 meses. La principal vía de contagio de virus de la hepatitis B es sexual, no lo olvides. La transfusión sanguínea o pasar de madre a feto es mucho menos frecuente, pero mucho más severa si se da. La posibilidad de desarrollar hepatitis fulminante se da en el 1% de los casos. El diagnóstico es un poco complejo. Tenemos que encontrar antígeno de superficie positivo. No te olvides, presencia del virus. Antígeno E positivo, replicación viral. DNA alto, replicación viral. Transaminasas altas, replicación viral. Anticuerpos. El anticuerpo antiantígeno de superficie nos demuestra curación. Anticuerpos anti-E, quiere decir que ya nos está replicando el virus. Y el anticuerpo anticore nos habla de si estamos ante una hepatitis aguda o una hepatitis crónica persistente. Si el anticore es de tipo IgM, estamos ante una hepatitis aguda por virus de hepatitis B. Y si el anticore es de tipo IgG, ya estamos ante una hepatitis crónica por virus de hepatitis B. La clínica no es manifiesta, pero de presentarse se asemeja al virus de hepatitis A. El 90% de los pacientes con virus de hepatitis B llevará a la curación. El 90% del sistema inmune contiene el virus. El 10% de el 1% pasa a hepatitis fulminante y el 9% restante a hepatitis crónica, que puede ser una crónica persistente, crónica activa o un estado portador crónico asintomático. Como esta hepatitis cronifica, sí desarrolla cirrosis, sí hay riesgo de hepatocarcinoma y también existe vacuna. Toda la población debería estar vacunada contra el virus de hepatitis B. Hepatitis D también es una diferencia en relación al resto de los virus. Es un virus RNA, pero es un virus defectivo. Requiere el antígeno de superficie del virus de hepatitis B para producir la infección. El periodo de incubación es de un tiempo intermedio. El mecanismo de transmisión es por vía sexual, porque, como había explicado, se contagia junto con virus de hepatitis B. El virus de hepatitis D puede tener una sobreinfección o una coinfección, es decir, presentarse en un paciente que ya ha sido diagnosticado de hepatitis B y se sobreinfecta por hepatitis D, o presentarse en un paciente que se infecta al mismo tiempo de hepatitis B y hepatitis D. Lo peor es la sobreinfección.
¿Puede producir falla hepática fulminante? Sí. Si se asocia a coinfección, 5% de los casos. Y si es por sobreinfección, 20% de los casos. Diagnóstico. Si estamos ante una coinfección, el paciente presentará anticuerpo para virus de hepatitis D de tipo IgM y anticore para virus de hepatitis B de tipo IgM, coinfección. Sobreinfección, anticuerpo para virus de hepatitis D de tipo IgM y anticuerpo anticore para virus de hepatitis B de tipo IgG. ¿Cronifica? Sí. Y de hecho, la cronificación es del 100% de los casos si lo que se ha producido ha sido una sobreinfección. Riesgo de hepatocarcinoma, sí, y vacuna, la misma que de hepatitis B. Virus de la hepatitis C es un virus RNA. El periodo de incubación es largo. El principal mecanismo de transmisión es por vía parenteral y en muchos casos desconocida. No se sabe si podría o no haberse transmitido por algún contacto, por ejemplo, con un material dental, porque muchos pacientes no saben cómo se han contagiado de virus de hepatitis C, o por ejemplo, tras un pinchazo de aguja. Es muy poco frecuente saber cuál ha sido el punto exacto de contagio de virus de hepatitis C. Evolucionan a falla hepática fulminante en muy raras ocasiones. ¿Cómo hacemos el diagnóstico por virus de hepatitis C? Porque encontramos anticuerpos antivirus de hepatitis C positivos y RNA viral positivo. Cronifica en el 80% de los casos. 20% de los casos el sistema inmune es capaz de contener la infección, pero en un 80% estos van a derivar a enfermedad hepática crónica y a cirrosis, y por tanto tiene elevado riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. No existe vacuna para prevenir el virus de hepatitis C. Respecto a la serología para diagnóstico de virus de hepatitis B, ¿qué ideas tienen que tener en la cabeza? Antígeno de superficie, tengo el virus. Eso quiere decir, si el antígeno de superficie es positivo, entonces el virus se encuentra en el sujeto. Antígeno core. El antígeno core nos habla del contacto. Si es IgM, es una infección aguda. Si el core es IgG, es una infección crónica. Antígeno E, replicación. Si el antígeno E es positivo, el virus se está replicando. Entonces, ¿cómo sabemos si está? Antígeno de superficie, antígeno E, antígeno core. Si el antígeno E es negativo, pero los anticuerpos anti-E son positivos, puede ser que el paciente esté en seroconversión, es decir, esté en etapa de curación, o puede ser que estemos ante un mutante precore. Los mutantes precore son una infección de mal pronóstico porque responden mal al tratamiento. ¿Cómo lo diferencio? Debo pedir los niveles de DNA. Si los niveles de DNA viral son elevados, estamos ante un mutante precore. Pero si los niveles de DNA son normales, el paciente está en la etapa de seroconversión. Sobreinfección, coinfección. Ya les había explicado. ¿Qué es importante que sepan de la coinfección para virus de hepatitis B y D? Que se diagnostican porque ambos son IgM positivos, que el riesgo de hepatitis fulminante es del 5% y que el riesgo de derivar una hepatitis crónica es del 10%. Sobreinfección, peor pronóstico, no se olviden. IgM, IgG, IgM de virus de hepatitis D, IgG de virus de hepatitis B. El riesgo de falla hepática fulminante es del 20% y el riesgo de desarrollar hepatitis crónica del 100%. Tratamiento de hepatitis B que deben recordar. Se trata a ¿quiénes? Pacientes con hepatitis aguda fulminante. El resto de los pacientes con hepatitis aguda no se tratan, no lo olviden, porque el sistema inmune contiene la enfermedad en el 90% de los casos. Así que solo vamos a dar tratamiento a los pacientes que han pasado a una hepatitis crónica activa o replicativa. ¿Cómo definimos una hepatitis activa crónica o replicativa? Cuando los niveles de DNA viral son altos, las transaminasas son altas. Realizamos una biopsia o hacemos un estudio por elastografía y evidenciamos franca
fibrosis, pacientes con cirrosis hepática o con hepatitis de interfase. ¿Y qué pasa con la hepatitis crónica inactiva? Solo se tratarán aquellos pacientes inmunosuprimidos. Se debe tratar además a todo paciente que ha sido trasplantado y a todo paciente con cirrosis hepática. Nunca tratar portadores crónicos. ¿Cuáles son los dos fármacos que se utilizan para el tratamiento de virus de hepatitis B? Entecavir y tenofovir. No curan la enfermedad, pero son muy bien tolerados y se deben administrar de forma indefinida. En el caso de la hepatitis C, ya hemos hablado esto en segunda vuelta, la terapia ha tenido múltiples cambios. Estos son los últimos fármacos que se están utilizando para el tratamiento de virus de hepatitis C. Los inhibidores de la NS3, de la proteasa, que son el cimeprevir y el paritaprevir. Los inhibidores de la NS5A, los Asvir, ledipasvir y onvitasvir. Y los inhibidores de la NS5B, que son el dazabuvir y el sofosbuvir. Sobre el tratamiento de hepatitis C, quiero que sepan que se están tratando a todos los pacientes que tienen fibrosis, que no se debe utilizar monoterapia, que los nuevos fármacos para virus de hepatitis C han demostrado que generan unas tasas de curación de más del 90%, que tienen muy pocas reacciones adversas y que el tratamiento con estos fármacos es corto. Lo malo es el costo que tienen estos fármacos. Hepatitis autoinmune. De la hepatitis autoinmune, ¿qué debes recordar? Se da con mayor frecuencia en mujeres. Se presenta en edad media de la vida. El espectro clínico es variable. Puede ir desde pacientes asintomáticos, pacientes con síntomas constitucionales como pérdida de peso, astenia, adinomia y en muy raras ocasiones presentar ictericia. Existen dos tipos de hepatitis autoinmune en función de los anticuerpos. El tipo 1, que es el más frecuente porque se presenta en el 75% de los casos, que se caracteriza por ser ANA positivo, anticuerpo antimúsculo liso positivo y anticuerpos anti-SLA-LP positivo. Puede presentarse a cualquier edad, pero ya hemos dicho con mayor frecuencia mujeres en edad media. La gravedad es variable, el espectro clínico es ampliado. Generalmente responden muy bien al tratamiento médico y la necesidad de tratamiento por recaída es muy poco frecuente. La tipo 2 se presenta en el 25% de los casos, sobre todo en niños. Se caracteriza por ser anti-LKM positivo y anticuerpos anticitosol positivos. Estos pacientes debutan con cuadro de gravedad. Estos pacientes además tienen un fracaso frecuente al tratamiento. Presentan recaídas en el 100% de los casos. Los anticuerpos no nos sirven para relacionar con la actividad de enfermedad. Pueden estar muy elevados y la actividad no ser máxima o viceversa. Respecto al tratamiento de pacientes con hepatitis autoinmune, tenemos que evaluar los valores de transaminasas. Si están por encima de 2 veces el valor basal, decimos que estamos ante una actividad inflamatoria y por tanto debemos instaurar tratamiento con corticoides, prednisona a dosis de 1 miligramo kilogramo día más azatioprina o a menor dosis más aumentar la dosis de azatioprina o utilizar budesonida. En casos refractarios a esta terapia de tratamiento se puede utilizar tacrolimus. En pacientes que no toleren azatioprina se puede utilizar 6-mercaptopurina o micofenolato de mofetil. ¿Cuánto tiempo utilizamos tratamiento con corticoides? 1 año posterior a la remisión clínica. ¿Y cuánto tiempo utilizamos inmunosupresores como azatioprina? Alrededor de 3 años o de forma indefinida. Otra patología hepática, diagnóstico diferencial entre la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. Cirrosis biliar primaria, enfermedad colestásica crónica que se presenta con una frecuencia mayor en mujeres que en hombres. La edad media de presentación está entre los 40 y los 50 años, está asociada a otras enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren, tiene el riesgo por generar cirrosis de evolucionar a un hepatocarcinoma. La lesión anatomopatológica característica es la lesión ductal florida. En cuanto a los síntomas clínicos de una cirrosis biliar primaria, encontramos un paciente con síntomas constitucionales, astenia, adinomia, pérdida de peso, prurito intenso,
xantomas y xantelasmas y lesiones de rascado. La analítica, patrón colestásico, elevación de la gamma-glutamil transpeptidasa, 5-nucleotidasa y fosfatasa alcalina. Además, en la cirrosis biliar primaria está elevada la inmunoglobulina M. Colangitis esclerosante primaria. La colangitis esclerosante primaria es una enfermedad colestásica, pero en este caso está comprometida la vía biliar de mediano y gran calibre. Se presenta con mayor frecuencia en hombres en relación a las mujeres. Está asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, pero con mayor frecuencia colitis ulcerosa. Riesgo de cáncer. Tiene riesgo de desarrollar cáncer colorectal, de desarrollar colangiocarcinoma o también desarrollar carcinoma hepatocelular. La lesión anatomopatológica característica es la fibrosis en capas de cebolla. Los síntomas se parecen a una cirrosis biliar primaria, es decir, astenia, prurito, xantomas por un cuadro de colestasis. Y la analítica nos muestra un patrón colestásico. Respecto a los estudios complementarios para el diagnóstico de las mismas, en el caso de la cirrosis biliar primaria, característicamente y además es diagnóstico anticuerpos antimitocondriales. Tiene una elevadísima sensibilidad y especificidad. Y también puede asociarse a anticuerpos antinucleares y antimúsculo liso. El diagnóstico se hace con dos de los siguientes tres criterios. Anticuerpos antimitocondriales positivos, cuadro de colestasis crónica o biopsia compatible. Con que tengamos dos ya tenemos el diagnóstico. Tratamiento de cirrosis biliar primaria. Ácido urso desoxicólico. Este ácido ha demostrado mejorar el pronóstico y la supervivencia de pacientes con cirrosis biliar primaria. Además, ha demostrado que enlentece la progresión de enfermedad y por tanto se debe instaurar la terapia en cuanto se diagnostique un cuadro de cirrosis biliar primaria. Además, damos suplemento nutricional, vitaminas y colestiramina para tratar prurito. La cirrosis biliar primaria, como evoluciona a un cuadro de cirrosis y tiene riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, son pacientes que pueden ser tratados con trasplante hepático. ¿En qué casos está indicado trasplante hepático en pacientes portadores de cirrosis biliar primaria? Pacientes con cirrosis, pacientes con bilirrubinas mayores de 6, pacientes con prurito intratable pese a haber instaurado tratamiento médico o paciente con fractura patológica a repetición. En caso del diagnóstico y tratamiento de la colangitis esclerosante primaria, tenemos que estos no tienen un anticuerpo característico, pero en algunos casos pueden presentar ANCA-P positivo. El diagnóstico se hace por ecografía en primera instancia que nos muestra una dilatación de la vía biliar extrahepática. Colangio-resonancia magnética es lo más utilizado para diagnóstico de colangitis esclerosante primaria. RCP es el gold estándar de diagnóstico, pero por las complicaciones que esta representa, no se utiliza para diagnóstico. Tratamiento, al igual que en la cirrosis biliar primaria, se puede usar colestiramina para el prurito y ácido urso desoxicólico, pero en este caso, el uso de este ácido no ha demostrado mejorar la supervivencia de los pacientes. Solo es tratamiento sintomático. ¿Cuándo está indicado el trasplante hepático en estos pacientes? Pacientes con cirrosis o pacientes con colangitis bacteriana a repetición. Hablemos ahora de los trastornos hepáticos causados por el consumo de alcohol. Tenemos a la esteatosis hepática. La más frecuente es benigna. En anatomía patológica lo que vamos a observar es esteatosis macrovascular. Generalmente es asintomática o el paciente puede presentarse con hepatomegalia. ¿Qué encontramos en la analítica? Estará normal. En algunos casos habrá una elevación leve de las transaminasas. La ecografía es la que nos permite hacer el diagnóstico, ya que nos reportará un hígado hiperecogénico. El tratamiento de la esteatosis hepática alcohólica es la abstinencia. Hepatitis aguda alcohólica. ¿Cuál es la clínica? La del gráfico que les estoy mostrando. Náuseas, vómitos, pirosis, ictericia, malestar general. En un paciente que ha presentado un consumo de alcohol de forma excesiva y aguda. En cuanto a la analítica, lo que observaremos es una elevación de las transaminasas y la relación
AST sobre ALT será mayor a 2. Además, podrán estar elevadas fosfatas alcalina, GGT y bilirrubinas. O el paciente puede llegar con un cuadro de insuficiencia hepática. Si nosotros hacemos una endoscopía, no vamos a encontrar una alteración característica de hepatitis aguda alcohólica. El tratamiento es sintomático. Y para el uso de corticoides, hacemos primero una evaluación del índice de Madrey. Si el Madrey es mayor o igual a 32, el paciente es candidato para uso de corticoides en hepatitis aguda alcohólica. Cirrosis alcohólica es la fase final de la evolución de una hepatopatía por consumo de alcohol. Se caracteriza por los puentes de fibrosis que rodean nódulos de regeneración. Generalmente es asintomática y a lo largo del tiempo va a presentar complicaciones propias de un paciente con cirrosis. La analítica va a ser normal y en algunos casos vamos a ver incrementada inmunoglobulina A. Ecografía nos mostrará un hígado pequeño y cirrótico. Tratamiento, el de las complicaciones. ¿Cómo evaluamos el pronóstico en un paciente que ya tiene cirrosis hepática de cualquier etiología? Para esto utilizamos el modelo de Child-Pugh, que lo divide en Child-Pugh A, B y C, y el score de MELT, que además de evaluar la funcionalidad y el pronóstico en un paciente con hepatopatía crónica, nos determinará qué paciente es candidato a trasplante hepático y cuál de estos se debe hacer con mayor premisa. Complicaciones de la cirrosis, la hipertensión portal. Hipertensión portal se define cuando la presión en la porta es mayor a 6 milímetros de mercurio. Se forman varices cuando la presión en porta es mayor a 10 milímetros de mercurio y estas sangran cuando la presión en porta es mayor a 12 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la fisiopatología de hipertensión portal que deben de recordar? Existe una vasoconstricción intrahepática y una respuesta periférica que genera vasodilatación. Esta vasodilatación disminuye el volumen plasmático circulante efectivo, disminuye el flujo sanguíneo renal y se liberan mecanismos de contrarregulación como es activación del sistema simpático o activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para finalizar en una excesiva retención de sodio y agua que terminará con retención de líquido a tercer espacio o la formación de edemas. Entre las complicaciones de los pacientes con cirrosis hepática e hipertensión portal tenemos la formación de varices esofágicas. ¿Qué tienen que recordar de estas varices esofágicas? Cuando las diagnostico a todo paciente cirrótico, apenas lo diagnostico de cirrosis, debo someterlo a endoscopía digestiva alta. Si yo observo varices, evalúo la escala Child. Si mi paciente es Child A o B y tiene varices ya sea grandes o pequeñas, debo evaluar si existe algún riesgo de sangrado, puntos rojos o una varice sobre otra varice. Si es así, debo iniciar tratamiento con beta bloqueantes no cardioselectivos, como son el propanolol o el nadolol. Si mi paciente es un Child C y en la endoscopía se observa varice, indiferentemente del tamaño, se debe iniciar beta bloqueante no cardioselectivo como propanolol o nadolol. En el caso de que el paciente no pueda recibir el beta bloqueante por contraindicación o por intolerancia, el tratamiento a instaurar será la ligadura con bandas. No se olviden que esto ha sido lo último que ha cambiado en cuanto al tratamiento de varices esofágicas. Anteriormente, a los pacientes con Child A y con varices pequeñas se les hacía seguimiento endoscópico. Actualmente está indicado el uso de beta bloqueantes no cardioselectivos o ligadura con bandas. Ojo que esto es profilaxis primaria, paciente que nunca ha sangrado. En el caso de la profilaxis secundaria, hemorragia digestiva alta por varices esofágicas. ¿Qué tienen que recordar del protocolo de tratamiento? Primero, cuando un paciente llega con hemorragia digestiva alta a la emergencia, yo no sé si esta ha sido por úlcera péptica o por un sangrado secundario a varices esofágicas. No se olviden que por más que sea un paciente cirrótico, paciente ya conocido, no quiere decir que cualquier sangrado va a ser secundario a hemorragia por varices. Este paciente también puede estar cursando con una úlcera péptica.
Así que la primera instancia es evaluar el estado hemodinámico e instaurar inhibidor de bomba de protones en bolo. Además, le vamos a dar tratamiento para bajar la presión portal. ¿Y con qué hacemos esto? Ya sea con somatostatina o terlipresina. Estos fármacos disminuyen la presión a nivel esplénico y por tanto disminuyen la presión portal. Y además no nos olvidemos que todo paciente con cirrosis tiene riesgo de desarrollar peritonitis bacteriana espontánea si sangra alguna varice. Por tanto, se inicia profilaxis antibiótica con ceftriaxona, norfloxacino o cefotaxima. Tras haber estabilizado al paciente y haberle iniciado el tratamiento médico, se debe someter lo más precozmente posible a endoscopía digestiva alta. Si nosotros hemos hecho la endoscopía, hemos hecho una ligadura de la varice y se ha controlado bien la hemorragia, se mantendrá la infusión con somatostatina durante 5 días más y luego controles. Pero si pese al tratamiento médico haber realizado la ligadura de las varices no se ha controlado el sangrado, debemos evaluar la cantidad de sangrado o el volumen de sangrado. Si el volumen de sangrado es elevado, se debe colocar la sonda de Sengsten-Blackmore, que como sabemos lo que hace es comprimir el vaso sanguíneo para que pare el sangrado y por tanto no puede utilizarse durante mucho tiempo. Es una medida momentánea hasta que el paciente pase a cirugía. Pero si el sangrado es menor y no ha respondido a la ligadura, se puede volver a someter al paciente a una nueva endoscopía para intentar realizar una nueva ligadura. Si no ha respondido a la segunda ligadura, volvemos a indicar la colocación de la sonda de Sengsten-Blackmore momentáneamente hasta que el paciente ingrese a cirugía. Tratamiento profilaxis secundaria. Ya habiendo tratado el cuadro agudo, para evitar un nuevo sangrado por varices esofágicas, utilizamos beta bloqueantes más ligadura con bandas. En el caso de que el paciente no pueda utilizar beta bloqueantes por intolerancia o contraindicación, basta con la ligadura con bandas. En el caso de que no se pueda hacer la ligadura, se debe utilizar tratamiento con beta bloqueantes más nitratos. Y si tiene más de 2 episodios de hemorragia digestiva por varices esofágicas, es candidato a la colocación de TIPS. Esto es lo último en cuanto al tratamiento de varices esofágicas. Asitis. El cuadro de asitis es por aumento de la presión portal y como había explicado ya anteriormente, esto va a generar una liberación de sustancias vasodilatadoras, disminución del volumen plasmático, incremento de ciertos sistemas como son renina, angiotensina, aldosterona, sistema nervioso simpático con la consiguiente retención de agua y sodio, que se acumulan en tercer espacio y generan en este caso asitis. Siempre que tengamos un paciente con asitis, se tiene que hacer un estudio del líquido asítico. Y más aún, si desconocemos la causa, tenemos que hacer la evaluación del gradiente seroacítico de albúmina. Este es el punto principal para hacer diagnóstico diferencial, porque un gradiente seroacítico de albúmina mayor a 1.1 nos está hablando de hipertensión portal. Y si tenemos un gradiente seroacítico de albúmina menor de 1.1, nos está hablando de otras causas, tuberculosis, metástasis, síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca. Por eso es la importancia de evaluar el gradiente seroacítico de albúmina. Por último, quiero recordarles respecto al líquido acítico que el mismo día que cuantifiquemos albúmina en líquido acítico, debemos cuantificar albúmina plasmática. ¿Cómo se hace el manejo de asitis? Si la asitis no es a tensión, es decir, es leve a moderada, la primera medida es dieta con restricción de sal y reposo. A estas medidas responde el 10 al 20% de los pacientes. El restante que no responde a estas medidas ya se puede instaurar tratamiento con diuréticos. En el caso del tratamiento de asitis se debe asociar 2 diuréticos, espironolactona y furosemida. Y se inicia con 100 miligramos de espironolactona y 40 miligramos de furosemida. Estas son las dosis que van a encontrar en todos los protocolos de tratamiento de asitis. Se debe iniciar con 100 de espironolactona y 40 de furosemida. Y evaluar al paciente cada 3 a 5 días. Durante este tiempo, ¿qué es lo que haremos? El peso. Si el paciente tiene edemas, tiene que perder con este tratamiento 1 kilo por día.
Si el paciente no tiene edemas, tiene que perder 500 miligramos por día. Si en esos 3 a 5 días no ha perdido el peso como nosotros quisiéramos, no está respondiendo al tratamiento diurético. Entonces aumentamos la dosis. Otros 100 más de espironolactona y otros 40 de furosemida. Y evaluamos 3 a 5 días. ¿Y hasta cuándo hacemos esto? Hasta que lleguemos a 400 miligramos de espironolactona, la dosis tope, y a 160 miligramos de furosemida, la dosis tope. Si el paciente no ha respondido de manera adecuada y ya estamos en dosis tope, entonces tenemos que evaluar si existe alguna complicación. Por ejemplo, que el paciente haya desarrollado un síndrome hepatorrenal o que ya sea indicación para la colocación de un TIPS. Y además, este paciente que ha sido refractario al tratamiento debe ser sometido a paracentesis evacuatoria. ¿Cuándo está indicada la paracentesis evacuatoria en primera instancia? Paciente que llegue con ascitis a tensión. En este caso hacemos paracentesis evacuatoria, pero no olvides que por cada 1000 ml de líquido acítico que extraigamos en el paciente, debemos reponer un frasco de albúmina, porque si no hacemos esta medida, podemos derivar en un síndrome hepatorrenal. Peritonitis bacteriana espontánea. Es un cuadro de peritonitis producida por translocación bacteriana, es decir, paso de bacterias de intestino a líquido acítico. Los síntomas variados. Puede ser un paciente asintomático, un paciente con fiebre, un paciente con deterioro del estado general, un paciente que solo presente encefalopatía hepática o un paciente con síntomas de peritonismo. Tienes que distinguir 3 diagnósticos dentro de este grupo. La peritonitis bacteriana espontánea, que se define por una concentración de polimorfonucleares mayor a 250 células más cultivo positivo. La ascitis neutrocítica, que se caracteriza por polimorfonucleares más de 250 células, pero cultivo negativo. Y la bacteriocitis, que se caracteriza por polimorfonucleares menos de 250 células con cultivo positivo. ¿Cuál es el tratamiento ante un cuadro de peritonitis bacteriana espontánea? Primero, y hasta confirmar, iniciar la terapia empírica y utilizamos como antibióticos de elección ceftriaxona y cefotaxima. Esto porque el germen que se encuentra predominantemente en un cuadro de peritonitis bacteriana espontánea es E. coli. El tratamiento se mantendrá de 7 a 14 días, pero sí, durante el curso de tratamiento hemos descartado que estemos ante una peritonitis bacteriana espontánea, no se quita el antibiótico de forma brusca, se mantiene entre 24 o 48 horas tras haber descartado el cuadro. Puedes asociar albúmina a este tratamiento ya que ha demostrado mejorar la supervivencia y evitar el desarrollo de síndrome hepatorrenal. Profilaxis secundaria. ¿Qué quiere decir profilaxis secundaria? A todo paciente que ha cursado ya con un episodio de peritonitis bacteriana espontánea, se le debe administrar norfloxacino de forma indefinida o hasta que sea trasplantado. Profilaxis primaria, un paciente que no ha cursado con peritonitis bacteriana espontánea. ¿Cuándo damos tratamiento antibiótico para evitar el desarrollo de la misma? Si el paciente tiene cirrosis y además está cursando con hemorragia digestiva alta. O si el paciente tiene ascitis con una concentración baja de proteínas, porque la concentración baja de proteínas es un factor de riesgo para el desarrollo de peritonitis bacteriana espontánea. ¿Con qué hacemos la profilaxis? Con norfloxacino de forma indefinida. Y en el caso de hemorragia digestiva alta, podemos utilizar norfloxacino o ceftriaxona por 5 días. Encefalopatía hepática, otra de las complicaciones de cirrosis. La encefalopatía hepática tiene 4 grados. Grado 1, alteraciones de la personalidad o del ciclo sueño-vigilia. Grado 2, letargia. Grado 3, paciente con confusión y grado 4, coma. Grado 2 y 3 se asocian además a flapping o tremor. ¿Qué puede desencadenar una encefalopatía hepática? Que el paciente esté cursando con otro cuadro infeccioso, el uso excesivo de diuréticos, paciente que curse con estreñimiento, ciertos fármacos o que esté cursando con hemorragia digestiva. ¿Cuál es el tratamiento de la encefalopatía hepática? Laxantes, la lactulosa por vía oral o enemas evacuantes y antibióticos. Utilizamos metronidazol y el último fármaco que se está utilizando para el tratamiento de encefalopatía hepática es la rifaximina. Pero en muchos hospitales se sigue utilizando el metronidazol. ¿Por qué hacemos
el uso de laxantes, ¿por qué utilizamos enemas evacuantes o utilizamos antibióticos por vía oral? Porque no te olvides que la encefalopatía hepática es secundario a un acúmulo de amonio en el cerebro, y esto es por la degradación de proteínas de carne de las bacterias intestinales. Entonces, mientras menos bacterias tengamos, más rápido se resolverá el cuadro, ya que habrá menos concentraciones de amonio. El síndrome hepatorrenal, de este solamente quiero decirte que se produce por un hipoflujo a nivel renal, que para su diagnóstico requiere haber descartado otras causas y que el tratamiento principal es la terlipresina. Carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma. El principal factor de riesgo para el hepatocarcinoma es un paciente con cirrosis de cualquier etiología. Por eso es que todo paciente con cirrosis tiene que ser sometido a screening. Cada 6 meses se le debe realizar ecografía, no alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína no nos sirve de diagnóstico. Lo que nos sirve de screening es la ecografía. Si en la ecografía vemos un nódulo, debemos evaluar si el nódulo es pequeño. Si el nódulo es pequeño, serán ecografías cada 4 meses durante un año. Si no ha habido cambios en la estructura del nódulo, entonces se volverá al control con ecografía cada 6 meses. Si el nódulo es de más de 1 centímetro, se debe solicitar tomografía. Signos tomográficos que te tienen que hacer pensar y diagnosticar un hepatocarcinoma: la hipervascularización en la fase arterial y el lavado precoz en la fase venosa. Eso es diagnóstico de hepatocarcinoma. Si la TAC no ha sido muy típica, entonces se solicita una resonancia magnética. Pero si la resonancia magnética tampoco nos es diagnóstica de hepatocarcinoma, es en estos pacientes en los que se realiza una biopsia o PAF. Acá tenemos la imagen para que no te olvides de la TAC. Una fase de hipervascularización en la fase arterial y un lavado precoz en la fase venosa. Pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio en el páncreas. No te olvides las principales etiologías: litiásica y por consumo de alcohol. ¿Cuál es el cuadro clínico que tienes que tener en mente cuando estamos hablando de pancreatitis aguda? Síntomas de malestar general, náuseas, vómitos, fiebre, datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero este típico dolor en cinturón, epigástrico que irradia flancos y hacia la región de espalda. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues para el diagnóstico utilizamos criterios clínicos, criterios de laboratorio, la elevación de amilasa y lipasa, que para que sean significativas tienen que estar elevadas 3 veces sobre la basal, o tomografía. La ecografía no nos sirve. También tienes que recordar que los criterios de Ranson y Baltasar no son diagnósticos, son pronósticos. Nos están hablando de la gravedad del cuadro y la posibilidad de muerte, pero no nos está dando el diagnóstico. El diagnóstico se hace por esto: clínicos, amilasa lipasa y tomografía. Los criterios pronósticos, los criterios de Ranson: al ingreso, la edad, leucocitosis, hiperglucemia, LDH y GOT. A las 48 horas lo que estamos evaluando es si se está desarrollando un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Mal pronóstico si el hematocrito está bajo, si ha aumentado el BUM, si el calcio ha disminuido, si la PO2 está baja, si la albúmina ha disminuido, si hay un déficit de líquidos o si hay un cuadro de acidosis metabólica con déficit de base. Esos son criterios de mal pronóstico. Nos habla de una incrementada mortalidad. Criterios de Baltasar nos habla de las lesiones a nivel pancreático. Si es que el páncreas se encuentra normal, si tiene alguna colección, si tiene engrosamiento o si hay múltiples colecciones líquidas. ¿Cuál es el manejo de un paciente con pancreatitis aguda? En primera instancia, el manejo es médico. Primero, el paciente tiene que entrar a NPO, no puede consumir alimento. Y se debe asociar nutrición parenteral o enteral dependiendo la gravedad del cuadro clínico. Además, administración de soluciones parenterales. Analgesia se hará en función de la escala analgésica del dolor. Empezamos con AINES y si no responde podemos utilizar opiáceos. Antibióticos. El antibiótico que se debe utilizar en caso de pancreatitis necrotizante con infección es el imipenem, que ha demostrado que aumenta la supervivencia
sobre otros antibióticos. Pero la única indicación para iniciar imipenem es si estamos ante una necrosis infectada. No nos sirve iniciar de forma profiláctica. No tiene ninguna relevancia en el manejo de un paciente con pancreatitis iniciar antibióticos de forma profiláctica. Para iniciar antibióticos tenemos que confirmar que estamos ante una necrosis pancreática infectada. Y en el caso de que la pancreatitis haya sido secundaria a litiasis y colangitis, el paciente debe ser sometido a RCP. Con esto concluyo la revisión rápida en tercera vuelta de gastroenterología. Lo que hemos tratado de hacer en esta última vuelta es recordarte los temas principales del bloque de gastro. Espero que te sea de utilidad y no te olvides mantener el mismo ritmo de estudio hasta el día del examen.